A evaluar la situación en Venezuela a 4 días de que se dio el operativo para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a juicio en los Estados Unidos. Vamos hasta Caracas con Bruno Gallo, diputado del Partido Opositor Avanzada Progresista de Venezuela. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar con el pueblo mexicano, que siempre ha sido solidario en situaciones como esta. Bueno, pues ayer se instaló la nueva legislatura de la Asamblea Nacional, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, pues Así es. Y se cuénteme. juramentó, No, dígame, sí, por favor. y que además se juramentó inmediatamente después la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Exactamente, con su hermano Jorge como presidente de la Asamblea. ¿Cuál es el ambiente en la Asamblea Nacional de Venezuela? Bueno, todavía hay cierta consternación. Lo que ocurrió, a pesar de todas las amenazas previas, nos sorprendió. Y bueno, hay algo de consternación en el seno no solamente de la Asamblea Nacional, sino del pueblo venezolano en general. Hay un ambiente de incertidumbre que no se refleja, digamos, con claridad en la calle, porque la calle de alguna manera ha ido recuperando la normalidad. Yo esta mañana salí de mi casa y bueno, ya el tránsito, la gente haciendo compras, digamos que la ciudad ha ido recuperando la normalidad, pero no así el ambiente político, que todavía persisten los debates, la discusión, hacia dónde va esto, cómo iremos, digamos, afrontando Ujú. una situación tan delicada como las pretensiones de Trump de ejercer soberanía sobre el país y sobre los recursos naturales. ¿Qué prevé la Constitución venezolana en casos como el que se está viviendo de ausencia del presidente, de designación de la vicepresidenta como presidente en funciones? Entiendo que es por un plazo de 90 días. ¿Qué pasa después de esos 90 días? Uh-huh. Bueno, cuando la ausencia es definitiva, prevé que en 30 días debe convocarse a elecciones. Ujú. Cuando la ausencia es parcial, como en este caso, no podría hablarse de una ausencia definitiva. El presidente está sometido a un, digamos, proceso judicial un tanto curioso, pero un proceso judicial que pudiera terminar con su regreso. No, es una hipótesis compleja, pero pudiera ocurrir de tal manera que la presidenta tiene 90 días para ejercer, siempre que la ausencia se hubiera producido en la primera mitad del periodo, que es lo que ha ocurrido. Ujú. Como la ausencia se produce en la primera mitad del periodo, tendría que volverse a convocar elecciones. Si hubiera sido en la segunda mitad del periodo, la vicepresidenta hubiera podido terminar el periodo. Ayer declaraba el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que no va a haber elecciones en Venezuela. Digo, no sé si es el más autorizado para decirlo. Creo que más bien se lo pregunto yo a usted. ¿Habrá elecciones al cabo de esos 90 días? Bueno, yo creo que en este momento la situación venezolana, eh, digamos, lo primero que requiere es mantener cierta estabilidad, cierta continuidad institucional, y en ese sentido nosotros, Avanzada Progresista y el resto de la oposición democrática, se inclina a la continuidad administrativa de este gobierno, por lo menos hasta lograr ciertos consensos, no en el gobierno, no en la oposición, sino en la nación, que permitan que una nueva elección sea, digamos, que generadora de estabilidad y no de inestabilidad. ¿Qué implica ser un diputado de oposición? Entiendo que el oficialismo tiene una abrumadora mayoría en la Asamblea. ¿Qué implica ser una de las pocas voces disidentes dentro de la Asamblea? Bueno, no es sencillo. Nosotros tenemos en total 29 diputados de 4 fuerzas opositoras, en un parlamento de más de 350 diputados. Digamos que no es sencillo. La gestión pasada fue de pocas posibilidades de mostrar
las voces disidentes. Ujú. Eso ha sido posible porque los sectores de la oposición extremista han llamado permanentemente a la abstención, y eso, por supuesto, no, la actual asamblea no refleja la correlación de fuerzas Ujú. del país, y bueno, nos pone en una situación bastante incómoda hacer una bancada que ve como un mar de manos se levanta para aprobar cosas que no siempre son las aspiraciones del pueblo venezolano, sino Ujú. que van a, digamos, llevan agua al molino de una propuesta política parcial y no que no refleja la verdadera correlación de fuerza de la política venezolana. ¿Usted siente que usted y el resto de los diputados opositores pueden hablar con libertad o tienen que tener cuidado de lo que dicen? Bueno, no siempre se puede, frente a una tan abrumadora mayoría, decir todo lo que uno piensa Ujú. sin recibir a cambio, digamos, la, la, la sorna, la burla de parte de la mayoría, Ujú. pero bueno, hay que tener la valentía suficiente para ser minoría. O sea, requiere un cierto valor ser Sí. minoría, sin duda alguna. No Bien. significa eso Sí. que temamos represión y tal y qué sé yo, pero sí, digamos que no es sencillo el ejercicio de la diputación siendo tan pequeña minoría. Diputado, tengo que hacer aquí una pausa comercial obligada. Me gustaría preguntarle algunas cosas más. ¿Le molestaría esperarme un par de ¿Sí? minutos? No hay problema. Le agradezco mucho. Estamos hablando con el diputado. Diputado, una cosa que se oye en el análisis internacional en estos días con mucha frecuencia es que pues se fue Nicolás Maduro, se fue aprehendido por las fuerzas estadounidenses, pero el régimen se quedó tal cual. ¿Usted coincide con esa visión? Bueno, tal cual no. Ujú. Digamos que lo que ocurrió en la madrugada del 3 de enero es demasiado contundente como para que eso no produzca una reflexión interna en el gobierno. Nosotros asumimos que en los próximos días va a darse un intenso proceso de diálogo, de negociación, de conversación Ujú. entre todas las fuerzas políticas, incluyendo el chavismo, y que va a haber un reacomodo no solamente en términos de personas, que ya está comenzando a verse, que son, digamos, cambiadas en cargos importantes, sino también en términos de actitudes y de políticas desarrolladas. Yo creo que hoy más que nunca se requiere no solo la unidad de quienes están en el gobierno, sino la unidad de la nación frente a una tamaña agresión externa, y eh, hay pocas evidencias, pero ya empieza a darse un proceso de reacomodo de fuerzas políticas y de reacomodo de actitudes frente a la realidad nacional. ¿Se dará una transición política en Venezuela y si es el caso, hacia dónde se va a dar esa transición, diputado? Bueno, yo puedo hablarte de mis aspiraciones, de las aspiraciones de Avanzada Progresista, que no son otras las de que se produzca una apertura política hacia sectores que tienen visiones distintas a la del gobierno. Yo había dicho antes de que ocurriera lo que ocurrió el 3 de enero, que digamos que el gobierno había estado huyendo hacia adelante frente a la agresión, frente a la amenaza de Estados Unidos y Donald Trump. El gobierno había estado implementando el famoso eh, cambio de la Constitución para promover un Estado diferente al que está previsto en la Constitución de 1999, que ellos llaman Estado comunal, que, digamos, desde alguien que ha sido militante de izquierda toda la vida, no reproduce de alguna manera el modelo soviético de construcción de un Estado piramidal en el que la más alta esfera del poder de alguna manera se vincula directamente con las bases y producen un modelo muy autoritario que sugiere que las decisiones se toman en la base, pero que realmente nunca ha ocurrido así. Entonces, en ese proceso de agresión norteamericana, ellos parecían consolidar su proyecto, eh, digamos, de Estado comunal, de Ujú. modificación de la Constitución. Yo espero que esto produzca algunos pasos atrás y que podamos tener una discusión más abierta hacia un Estado más abierto, hacia una economía más abierta,
y hacia decisiones tomadas de manera menos unilateral como las que han sido tomadas en los últimos 20 años. ¿Cuál es el ambiente en la calle? Le voy a preguntar en específico por la libertad de expresión. Ayer nos llamó mucho la atención acá en México, y estoy seguro que en otras partes del mundo, que se detuvo a 14 periodistas. Esto fue denunciado Sí, por la Asociación de Periodistas de Venezuela. ¿Cuál es el ambiente sí. para la libertad de expresión? Bueno, los periodistas creo que casi todos fueron puestos en libertad, creo que excepto dos anoche, a altas horas de la noche, todavía permanecían en cautiverio, pero no sé en este momento si ya fueron puestos en libertad. Sin embargo, por supuesto, eh, digamos que esta no es un escenario en la que uno pueda decir todo lo que se le ocurre Mm. con absoluta libertad. Eso no es verdad. Los venezolanos tenemos que ser cuidadosos, eh, aun cuando tengamos inmunidad parlamentaria. Ya. ¿Los presos políticos han sido liberados en estos días o no se sabe? Bueno, unos días antes de que ocurriera el ataque de Estados Unidos a Venezuela, estaban siendo puestos en libertad en grupos de 80, 100 presos. Nosotros hemos venido insistiendo en que una buena manera de construir la unidad nacional es generando una amnistía general, o por lo menos un proceso que estudie caso por caso la situación de los presos políticos y que los vaya poniendo en libertad. Hay Ujú. presos políticos que son muchachos que protestaron en los días posteriores a las elecciones del 28 de junio del año pasado, del año antepasado, perdón, de Sí, 24. 2024, Ujú. pero que sí, que no tienen ninguna razón para estar en cautiverio, o sea, no. Y bueno, hay políticos de alto nivel, gente que ha sido diputado, un ex miembro del Consejo Nacional Electoral, que Enrique Márquez, que están en prisión y ni siquiera han sido imputados por ningún delito. Entonces, nosotros hemos venido exigiendo que quienes no están imputados tienen que ser puestos en libertad. Ujú. El caso de periodistas, el caso de dirigentes políticos que no han sido imputados después de varios meses o incluso años digamos, en prisión. Ujú. Esperamos que esta coyuntura produzca una negociación que permita que vuelvan a la calle personas que incluso algunos de ellos son mucho más útiles en la calle que donde están. Por ejemplo, las voces como la de Enrique Márquez, que ha sido un defensor de una transición pacífica y negociada. Esa es una voz que sería muchísimo más útil en esta coyuntura en la calle que prisionero. Bueno, más útil, me imagino, dice usted, para el propio oficialismo, ¿verdad? Más útil para el país. Yo Ujú. creo que en este momento los cálculos no pueden seguirse haciendo de qué es útil para el oficialismo o qué es útil para la oposición, Ujú. sino que hay que empezar a pensar en lo que es más útil para la nación en Sí. esta coyuntura. La agresión de la madrugada del 3 de enero no fue contra Maduro, no fue contra el gobierno, fue una agresión contra Venezuela. Fueron, digamos, que yo jamás había vivido una coyuntura Mm. tan, digamos, compleja como la de esa madrugada en la que escuchamos, bueno, no solamente escuchamos, sino que vimos imágenes de ataques incluso a población civil, que son absolutamente injustificadas, que son absolutamente repudiables Ujú. y que todas las observaciones que uno pueda tener contra un gobierno que no es precisamente democrático, que tiene rasgos autoritarios muy marcados, Ujú. no justifican un ataque de una potencia extranjera. Es decir, los Bueno, problemas de los venezolanos tenemos que resolverlos los venezolanos y preferiblemente en paz. pues diputado Bruno Gallo, le agradezco mucho su tiempo. Ojalá podamos mantener la comunicación. Sí, cómo no. Le Muchísimas agradezco gracias a mucho. ustedes y agradezco muchísimo a México, a la, digamos, permanente solidaridad de los mexicanos en coyunturas como esta. Gracias, diputado, muy amable. A usted. Bruno Gallo, diputado del Partido Opositor Avanzada Progresista de Venezuela. Vamos.